Bueno, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de uso de los operadores lógicos, ¿sí? El operador lógico I y el operador lógico O. Para eso, el ejemplo que vamos a tratar de, o el ejercicio que vamos a tratar de resolver, el algoritmo que vamos a tratar de resolver, es uno que pide que ingresen los lados de un triángulo y que determine si ese triángulo es isósceles, es equilátero o es escaleno, ¿sí? Esto que está escrito acá. Bueno, arrancamos declarando las variables, ¿sí? Lado 1, lado 2, lado 3, para los lados respectivos del triángulo. Y después pedimos que ingresen los lados y los guardamos en las variables respectivas. Eso se hace ahí. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es a empezar a comparar. La primera comparación que vamos a hacer es preguntar si el triángulo es equilátero. Recuerden que equilátero era cuando los tres lados eran iguales, ¿sí? Entonces, yo acá ya lo tengo tipeado para no perder tiempo en el tipeo, ¿sí? Fíjense cómo sería la condición. Si lado 1 es igual al lado 2 y también el lado 2 es igual al lado 3, eso quiere decir que el triángulo es equilátero, ¿sí? Entonces, con un printf mostramos en pantalla que el triángulo es equilátero. Este primer ejemplo lo vamos a resolver solo con la sentencia if, ¿sí? No utilizamos if-else. Eso lo vamos a ver después. Y a ver si podemos comparar la diferencia en el uso. Si lado 1 dijimos entonces, si lado 1 es igual al lado 2 y también lado 2 es igual al lado 3, entonces el triángulo es equilátero. Recuerden que el operador lógico I decía que tanto esta condición como esta condición tenían que ser verdaderas las dos para que haga este printf. Con una de las dos que sea falsa, ya a este printf no llega nunca, ¿sí? Entonces, repito, si lado 1 es igual al lado 2 y también lado 2 es igual al lado 3, quiere decir que el triángulo es equilátero. Ahí ya definí cuando es equilátero. Lo que vamos a hacer ahora es preguntar por triángulo isósceles. Y recuerden que el isósceles eran dos lados iguales y uno distinto, ¿sí? Entonces, las condiciones que me permiten hacer eso utilizando operadores lógicos son estas que están acá. Si lado 1 es igual al lado 2 y también lado 2 es distinto del lado 3, ¿sí? Entonces, en ese caso, estaríamos en condiciones de determinar que ese triángulo es isósceles, ¿sí? Ahí llega el printf. ¿Está bien? Entonces, repito, si lado 1 es igual al lado 2 y también lado 2 es igual al lado 3, el triángulo es isósceles, ¿sí? Recuerden que esta no es la única condición para que el triángulo salga por isósceles, porque yo acá estoy preguntando primero si lado 1 es igual al lado 2 y después pregunto por el distinto. Ahora, lo lógico sería preguntar también por si lado 1 es igual al lado 3 y después si lado 2 es igual al lado 3. Vamos por eso entonces. Fíjense. Si lado 2 es igual al lado 3 y también lado 2 es distinto del lado 1, entonces quiere decir que estoy en la condición de que el triángulo es isósceles. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Recuerden que yo acá, una vez que determino que el lado 2 es igual al lado 3, ¿sí? Después para preguntar por distinto, ¿sí? Acá comparé el lado 2 con el lado 3, me faltaría el lado 1. Acá lo comparo por distinto, pero fíjense que yo uso lado 2 acá, pero tranquilamente, como yo sé que el lado 2 es igual al lado 3, puedo utilizar, en vez de lado 2, acá, utilizar lado 3. ¿Sí? Nos faltaría ahora, acá comparé por igual el lado 2 con el lado 3. Vamos a comparar por igual ahora el lado 3 y el lado 1, que no lo habíamos hecho. ¿Sí? Ahí lo traemos. ¿Está? Y acá le pregunto, si lado 1 es igual al lado 3 y también, y con el doble ampersand, también lado 2 es distinto del lado 3, el triángulo es isósceles. ¿Sí? Bien, nos faltaría ahora
fíjense que ya tenemos la condición de equilátero, tenemos las tres condiciones que saldrían por si el triángulo es isósceles, contemplando todas las posibilidades de ingreso de datos. Nos faltaría ahora evaluar cuándo, o evaluar las condiciones para que sea escaleno. Recuerden que el triángulo escaleno es el triángulo que tiene sus tres lados distintos. Entonces la traigo y le pregunto, ¿sí? Evalúo las condiciones y le digo, los tres lados tienen que ser distintos. ¿Cómo le pregunto? Y así, como está acá. Digo, si lado 1 es distinto del lado 2 y también lado 2 es distinto del lado 3 y también lado 1 es distinto del lado 3, ¿sí? Entonces el triángulo es escaleno. Recuerden que todo código se puede mejorar, pero este me parece un ejemplo sencillo como para ver las tres posibilidades. Bien, ahí contemplamos equilátero, isósceles y escaleno. Vamos a compilarlo y ejecutarlo. A ver si funciona. Bien, compiló, aparentemente no hay ningún error. Ingresa el lado 1. Vamos a poner valores sencillos, ¿sí? Para poder comprobar bien. Primero vamos a ver si sale por equilátero. Los tres lados tienen que ser iguales. Vamos a poner que los tres lados valen 1. Ingresa el lado 2, que también vale 1. El lado 3 le ingreso 1, le doy, y me dice que el triángulo es equilátero. Muy bien. Vamos a verificar las condiciones del isósceles. Vamos a hacer primero que el lado 1 y el lado 2 sean iguales y el lado 3 sea distinto. 1 para el lado 1, 1 para el lado 2, 2 para el lado 3. El triángulo es isósceles. Perfecto. Vamos a contemplar ahora que el lado 1 es el distinto y el lado 2 y lado 3 son iguales. Lado 1 vale 1, lado 2 vale 2, lado 3 vale 2. Bien, el triángulo es isósceles. Vamos a contemplar la última condición, que es que el lado 1 y el lado 3 sean iguales y el lado 2 sea el distinto. Lado 1 vale 1, lado 2 vale 2, lado 3 tenía que valer lo mismo que el lado 1, el triángulo es isósceles. Perfecto. Nos faltaría comprobar si el triángulo es escaleno, los tres lados distintos. Entonces hacemos el lado 1 vale 1. Seamos creativos. El lado 2 vale 2 y el lado 3 vale 3. Bien, los tres lados distintos, el triángulo es escaleno. ¿Sí? Bárbaro. Funciona. Fíjense, si nosotros hubiéramos tenido que hacer todo esto que está acá, planteando todo con sentencias if sin utilizar los operadores lógicos o con sentencias if-else, este código se hubiera incrementado un montón. ¿Está? Vamos a ver cómo se resolvería esto mismo, pero utilizando sentencias if-else. ¿Sí? Miren todas estas líneas para el if. ¿Sí? Vamos a ver con if-else. Bueno, perdón, pero me había quedado corrido. Abajo, digo. Lo mismo, pedimos y empezamos ahora a la primera condición. La primera condición es igual al programa anterior, ¿sí? Si lado 1 es igual al lado 2 y lado 2 es igual al lado 3, recuerden que primero preguntábamos por el equilátero. Si esto es verdadero, entonces le mostramos, esto es igual, ¿sí? Recuerden que es la primera condición que estamos evaluando. ¿Sí? Ahora, si esto no es así, si esta condición no llega a ser verdadera, ya sabemos que no es equilátero, tenemos que empezar a preguntar por el isósceles. Y ahí arrancamos. ¿Sí? Si los tres lados no son iguales, si esto no es verdadero, entonces vamos por el else y preguntamos si lado 1 es igual al lado 2 y lado 2 es distinto del lado 3, entonces estamos en condiciones de determinar que el triángulo es isósceles. ¿Está bien? Bien, ahora tenemos que preguntar las otras condiciones del isósceles. ¿Sí? Si esta no es verdadera, entonces vamos por las siguientes condiciones. Y ahí vamos. Con el else if vamos determinando todas las condiciones. ¿Sí? Recuerden que estos son else if anidados. El else lo tabulamos. Este else corresponde a este if.
Este else corresponde a que no se cumpla esta condición, por eso la tabulamos. Y volvemos a preguntar, si lado 2 es igual al lado 3 y lado 2 es distinto del lado 1, estaríamos en esta condición. ¿Sí? Ahora, si esta condición que está acá, esta, no se cumple, entonces vamos a evaluar la siguiente del isósceles, ¿sí? Que es que el lado 1 y el lado 3 sean iguales y el lado 2 sea distinto de alguno de esos dos. ¿Mm? Acá estamos. Ahora, si esta no se cumple, fíjense, si no es equilátero, ¿sí? Que son los tres lados iguales, y tampoco es isósceles, que son estas tres condiciones, entonces ya sabemos que si no es equilátero ni es isósceles, entonces es escaleno. ¿Sí? El último else es el que me estaría determinando que, esperen que tabulo bien, debajo de este if, que este triángulo es escaleno. Si no entienden bien el código, o si se les perdió alguna cosa, pausen el video y vuelvan a fijarse. Si no es equilátero, entonces, ¿sí? Puede ser que sea escaleno, que sea isósceles. Hago las preguntas del isósceles, si no es que son los dos lados iguales, los dos primeros lados iguales, si no es que el lado 2 sea igual a L3 y el lado 2 distinto del lado 1, si no es que lado 1 es igual al lado 3 y el lado 2 es distinto del lado 3, entonces, si no son todas estas condiciones, quiere decir que el triángulo es escaleno ya sin necesidad de preguntar. Entonces ya ahí me empiezo a ahorrar código, ¿sí? Se empieza a hacer el código más reducido. ¿Está bien? Con respecto a lo que era el if. Fíjense, por ejemplo, que ya una condición no la tengo. Y otra cosa que va a pasar acá es que el programa se hace mucho más ágil, porque una vez que yo, fíjense, en este if, si yo puse los tres lados iguales, igual todas estas condiciones se evalúan. ¿Sí? Si todas son iguales, estas condiciones igual se evalúan. Se evalúan las variables y las condiciones de los otros if. En este caso, una vez que detectó o evaluó las condiciones y todas son iguales, directamente hace el printf este que está acá y ya directamente se va al final del programa. ¿Está bien? Entonces se hace mucho más ágil. Vamos a comparar. O sea, ya directamente ni evalúa estas condiciones, porque estas condiciones las evaluaría si esta no fuera verdadera. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Bien, compiló. No hay errores, aparentemente. Entonces vamos de nuevo con el equilátero. Los tres lados iguales. Lado 1, 1. Lado 2 vale lo mismo. Lado 3 vale lo mismo. El triángulo es equilátero. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora a evaluar el isósceles. Hacemos primero los dos primeros lados iguales. El lado 1 que vale 1, el lado 2 vale 1 y el lado 3 vale distinto. Dice que el triángulo es isósceles. Perfecto. Vamos ahora a hacer que el segundo y el tercero son iguales. Entonces el primero vale 1. El segundo vale 2 y el tercero también vale... Uy, me equivoqué, perdón. Puse distintos, pero bueno, ahí vemos que el de escaleno funciona. Fíjense que lado 1 vale 1, lado 2 vale 1, perdón, lado 1 vale 1, lado 2 vale 2, lado 3 vale 3, los tres son distintos, salió por escaleno. Ahora sí vamos a hacer entonces la condición que nos faltaba del isósceles, la que había dicho que iba a hacer y que al final no la hice, que es el lado 1 vale 1, el lado 2 vale 2 y el lado 3 igual al lado 2, vale 2 también. El triángulo es isósceles. Nos queda ahora la última condición del isósceles, que es cuando el lado 1 vale igual que el lado 3. Lado 2 vale 2 y lado 3 dijimos que era igual al lado 1 y sale por isósceles. ¿Sí? Comparamos los códigos. Es bastante más reducido porque, por ejemplo, no tengo la condición del escaleno.
Está bien, pero lo importante y lo grosso de esta condición if-else es que una vez que encuentra, si evalúa la primera condición y ya sale por verdadero, todas las demás no se evalúan. Entonces el código se hace mucho más rápido. El algoritmo se resuelve más rápido. Ahora, todo esto que nosotros pusimos con if-else para el triángulo isósceles, aprovechando los operadores lógicos, también lo podríamos poner en un único operador, en una única condición if, o en un único if, ¿sí? Donde si lado 1 es igual al lado 2 y lado 2 es distinto del lado 3, o lado 2 es igual al lado 3 y lado 2 es distinto del lado 3, o lado 1 es igual al lado 3 y lado 2 es distinto del lado 3, ya con eso puedo evaluar y tener todas las condiciones correspondientes al triángulo isósceles. Y acá lo tenemos en este ejemplo que está acá. ¿Sí? Lo voy a subir porque lo tengo ahí abajo. ¿Sí? Acá es lo mismo, ¿no? Voy por el equilátero. ¿Está bien? ¿Los tres son iguales? Bien, entonces el triángulo es equilátero. Y acá se viene la condición grande de cuando utilizo operadores lógicos para todas las condiciones del isósceles. Fíjense, vamos a tratar de interpretar esto que está acá. Si lado 1 es igual al lado 2 y también lado 2 es distinto del lado 3, ¿sí? O, acá está el operador o la segunda condición del else que habíamos puesto antes, o lado 2 es igual al lado 3 y lado 2 es distinto del lado 1, o también si lado 2 es igual al lado 3 y lado 2 es distinto del lado 3, o esta que está acá, o esta que está acá es verdadera, o esta que está acá es verdadera, con una de estas tres que se cumple, por eso el operador o acá. Perdón que... Ahí está. La compliqué ahí porque borré. Con una de estas condiciones que se cumpla, ¿sí? Que son las tres que habíamos evaluado acá, o esta, o esta, o esta, con alguna de esas tres que se cumpla, entonces estamos en condiciones de decir que el triángulo es un triángulo isósceles. Y ahí voy a traer la sentencia que muestra en pantalla que el triángulo es isósceles. No sé por qué me quedo tan abajo. ¿Sí? Ahí viene. Ahí estamos. ¿Sí? Si alguna de estas tres se cumple, el triángulo es isósceles. Entonces, si es equilátero, muestra en pantalla y se va. Si no, si es isósceles, muestra en pantalla que el triángulo es isósceles. Si no, el triángulo es equilátero. ¿Sí? Esperen que me quedó... Upa, me hice una macana ahí, pero ya la vamos a solucionar. Me quedó muy abajo. No pensé que me había quedado tan abajo. ¿Sí? Ahí estamos. Fíjense que acá me robé una llave. Así que vamos a cerrar esta llave que está acá. ¿Sí? La tabulamos también. Abajo de esa. Ahí estamos. Fíjense el código. Si son iguales los tres lados, es equilátero. Si no, si tenemos las tres condiciones del isósceles, es isósceles. Si no, ya directamente el triángulo es escaleno. Si no es equilátero ni es isósceles, es escaleno. Compilamos y vemos. Compilamos. Vamos a ingresar al lado 1, hacemos las tres pruebas de siempre. Vamos por el equilátero. Los tres iguales, los tres valen 1. El triángulo es equilátero. Perfecto. Vamos ahora por isósceles y hacemos lo mismo de siempre. Los lado 1 y lado 2 iguales. Los dos valen 1. Lado 3 vale 2. Es isósceles. Perfecto. El triángulo es isósceles. Ahora, vamos por la otra condición del isósceles. El lado 1
vale distinto al lado 2 y al lado 3. Lado 2 y lado 3 valen 2, lado 1 vale 1, el triángulo es isósceles. Nos faltaría ahora verificar la tercera condición del isósceles, que es que el lado 1 y el lado 3 sean iguales. Lado 1 vale 1, lado 2 vale 2, lado 3 vale 1. Perfecto, es isósceles. Y nos faltaría verificar ahora, por último, si es escaleno. Los tres distintos. El lado 1 vale 1, el lado 2 vale 2 y el lado 3 vale 3. El triángulo es escaleno. ¿Sí? Evaluadas todas las condiciones, fíjense la reducción en el código, ¿no? Este era el primero. Este era el primero. Este es el último. ¿Sí? Eso es lo que nos permiten tanto el if-else como los operadores lógicos. ¿Sí? Reducir bastante el código. Y acá hicimos, en esta línea, hicimos una combinatoria de AND y OR, de I y de O. Está bien, fíjense que en este caso el O está separado, o sea, separa las condiciones con paréntesis, ¿sí? ¿Está claro? Para que quede claro que esta es una condición a evaluar, que esta es otra, esta es una condición compuesta, pero esta es otra condición a evaluar, y esta es la tercera condición a evaluar. ¿Con qué? Con O, con los O que están acá. ¿Está bien? Bueno, espero que haya sido claro. Nos vemos.